Pues ahora hablaremos de la civilización de Grecia. Esta estuvo entre los siglos XIX a.C. hasta el 146 a.C. aproximadamente. Fue una cultura del Mediterráneo que tuvo un pensamiento racional, democracia, estética, urbanismo. Su evolución arquitectónica estaba muy influida por la filosofía y la organización sociopolítica, ciencia, arte y espiritualidad. El legado de Grecia tiene muchas formas arquitectónicas. También se encuentran los órdenes clásicos, la planificación de las polis, que eran las ciudades, y la representación simbólica del cuerpo y de la mente, como la mujer, como imagen formal, también como mítica y estructural. Eso es lo que vamos a ver. Primero es importante conocer su ubicación geográfica y temporal. Grecia abarcó aproximadamente en 1900 a.C., que era la civilización micénica, hasta el 146 a.C., donde estuvo la conquista romana. Se ubica o ubicaba, porque realmente aún existe Grecia, era península balcánica, en las islas del mar Egeo, en Asia Menor, que hoy es Turquía, al sur de Italia, en la Magna Grecia, y costas del Mediterráneo oriental. Tenía ciudades destacadas que la mayoría las conoce, que sería Atenas, Esparta, Corinto, Delfos, Mileto, Delos, Efeso, y eso sería primero su ubicación para poder continuar hacia los siguientes puntos. Empecemos por los pensamientos filosóficos y su relación con la arquitectura. Primero tenemos como a tres filósofos, bueno, tres puntos que primero de los presocráticos. En este pues se buscaban explicar el origen del cosmos y de la naturaleza. El agua era Tales, aire Apeirón, Anaximandro, y fuego era Heráclito, que eran filósofos importantes en Grecia. Se introduce también la noción del orden, que era el cosmos, y la armonía. Esos fueron conceptos fundamentales para la arquitectura griega. Su relación arquitectónica puede decir que el pensamiento presocrático fue el que inspiró la búsqueda de la proporción, la simetría y el equilibrio en los templos y los espacios urbanos. Sócrates fue un filósofo igual que estuvo desde el 470 al 399 a.C. y él enfatizaba mucho la ética y la razón como la base de la vida pública. También valoraba la función del espacio público, y que era el ágora, para el diálogo, la política y también para la enseñanza. Su influencia urbana era que el ágora era un centro cívico y filosófico de la polis, y refleja su visión del espacio como un instrumento de educación y de virtud. De ahí está Platón, que era del 427 a los 347 a.C. Él defendía un mundo ideal de formas perfectas, la belleza, la justicia y el orden. En su obra, que era La República, es donde nos explica cómo era para él la ciudad ideal. Estaba estructurada jerárquicamente y también ordenada geométricamente. Su relación con la arquitectura era que él influía en el diseño de espacios simbólicos, simétricos y jerárquicos, y también se manifiesta en la arquitectura que era sagrada y educativa. Y por último tenemos a Aristóteles. Este fue el último filósofo que se involucró, por así decirlo. Era del 384 al 322 a.C. Consideraba la ciudad más como una forma natural del ser humano para poder alcanzar una virtud, y él analizó también la política, la función de los espacios públicos, el clima y la función económica de las ciudades, o sea, de las polis. Su legado fue su visión, o sea, integraba la funcionalidad, el entorno, la ciudadanía y la ética como los principios del diseño urbano. Ahora, dentro de los factores socioculturales, políticos, económicos, científicos y tecnológicos, vamos a empezar por los socioculturales. Trataré de ser breve porque pues no tengo mucho tiempo para explicarlos. En los socioculturales la sociedad era patriarcal, pero habían espacios de culto para el culto femenino, es decir, para Artemisa y Atenea. O sea, muy bien ahí. La educación, el deporte, la religión y la política era algo que integraba su vida urbana, o sea, era algo común y que era en todos los ciudadanos de Grecia. También se desarrolló una alta cultura artística, así como teatral, musical, escultórica. Sabemos que esta civilización es muy conocida por su manera artística, o sea, la expresión artística tan bella que implementan. En los factores políticos, aquí es donde está el surgimiento de las polis, o sea, las ciudades-estados. Atenas es la democracia, Esparta es la oligarquía y Corinto es más comercial, y la arquitectura que estaba reflejaba también el régimen político, o sea, agoras, edificios legislativos, tribunales, templos. Sabemos que ellos realmente tenían muchos templos que servían para diferentes reuniones y algo así como políticas igual.
Su economía, pues al igual que las demás civilizaciones, se basaba en la agricultura, el comercio marítimo, o sea, por mares, la minería y la artesanía. Ellos construyeron puertos, almacenes y mercados que se llamaban ostoas, estoas, pues. Y finalmente hablamos sobre los factores científicos y tecnológicos, o sea, sus avances. Ellos tenían muchos conocimientos en matemáticas, en geometría. Es aquí donde se conocen a filósofos como Pitágoras, Euclides, y ellos estaban, o sea, aplicados en proporciones arquitectónicas. O sea, sabemos que en Grecia es donde se implementa la proporción áurea, y es donde eso es un gran avance. También ellos implementaron los hipódromos, los teatros, los estadios, con avances, pero en acústica, visibilidad, y también controlaban las multitudes, la verdad. Bueno, ahora vamos a hablar de las etapas de desarrollo. La primera etapa que se dio en Grecia fue la micénica. Esta abarcó desde 1900 hasta el 1100 a.C. En esta etapa había muchas ciudades fortificadas, megarones, que eran las salas de trono, y también ya se empezaban a usar en círculo en tumbas. Después de esta va la época arcaica, que va desde el siglo 8 al sexto antes de Cristo, y esta era la formación de las polis, las primeras agoras y los templos dóricos, siguiendo de la clásica, que es del siglo 5 al cuarto antes de Cristo, y es donde hay un auge de Atenas, Partenón, una democracia directa y también armonía en el urbanismo. Y por último está la etapa helenística, que es del 323 a la 146 a.C., y aquí es donde hubo una expansión urbana, o también empezó a darse el monumentalismo, la mezcla de los estilos y la integración escenográfica. La zonificación en la ciudad griega se basaba en la agora, que era el centro político y comercial, en la acrópolis, que eran centros religiosos situada en una colina, en templos, que eran espacios dedicados para el culto y el poder sagrado, en teatros y estadios para la cultura, la competencia, en Britaneo y Buleiterón, que eran unos edificios que eran políticos administrativos, y también en viviendas que estaban estructuradas en barrios según, pues, su función y según su clase social. Realmente para los griegos la imagen femenina era muy importante. Diosas como Atenea, Artemisa, Afrodita, para ellos representaba poder, sabiduría, pureza o la fertilidad o la misma belleza. En la arquitectura, pues la mujer se manifiesta más como un símbolo estructural y decorativo. Eso se puede ver también en los órdenes, cómo implementan a la mujer. Cariátides eran, por ejemplo, unas columnas con forma de mujer. Y este puede ser un ejemplo igual de la imagen femenina en la arquitectura. En el arte también estaba que el cuerpo femenino, pues, expresaba la proporción, la belleza y el equilibrio, como pues se puede ver en la escultura de Praxíteles. Y pasando ahora a los órdenes clásicos y también su aplicación en la arquitectura, aquí pues solamente seré breve, tal vez doy una pequeña descripción de este orden, y voy a mostrar una imagen para que vean las partes de los órdenes, porque realmente me tomaría mucho tiempo de explicar cada orden. Empezando con el orden dórico, este era el más antiguo y austero, y sus columnas eran robustas, no tenían base, y su capitel era muy sencillo. Se utilizó en templos como el Partenón, que está del 447 al 432 a.C. en Atenas, y realmente este orden representaba la masculinidad. Es por eso que se inspiraban mucho en los dioses como Zeus, y otros dioses que eran masculinos. Sabemos que igual sus dioses los asociaban a dioses humanos, o sea, a mitológicos. El orden jónico era más estilizado y tenía volutas en el capitel. Este orden estaba inspirado en la feminidad y en diosas. También se usaba mucho en templos de diosas. Sus columnas eran más altas, más esbeltas con base, que los dóricos, y eran muy comunes en Asia Menor y en los templos de Artemisa. Pues les digo, pues, se relacionaba mucho con la mujer. El corintio era más decorado y era más tardío de entregar. Igual estaba asociado a la feminidad, pero a una mujer, refiriéndose más como una mujer con dinero y mucho poder. Tenía un capitel con hojas de acanto y se usaba mucho en interiores y en arquitectura helenística. No solamente definía un estilo visual, sino que una jerarquía en espacios, y tenía una función simbológica. Y para analizar las plantas y los alzados arquitectónicos, primero podríamos analizar los templos. Estos eran una planta rectangular, pronaos o pistodomos, y tenían proporciones armoniosas. Los teatros eran semicirculares, estaban abiertos al paisaje y tenían orquesta y esquina. Las agoras también eran espacios abiertos
con estuas, es decir, galerías pero cubiertas, y también los estadios y gimnasios eran espacios lineales con graderíos y estos estaban destinados más para el culto al cuerpo. Su funcionalidad era que cada uno respondía a una función social y estaba articulado por los ejes visuales, por las proporciones y por los elementos bien definidos. Y bueno, como conclusión de esta civilización, pues realmente la civilización griega no solamente aportó un conocimiento y estética, pues también ellos ayudaban a pensar en la ciudad, en el cuerpo, en la materia y en el espacio, y también se basaban mucho en la filosofía y en su religión, ciencia y política. Realmente algo que nos aportaron y es algo muy útil es la proporción y cómo ve simbólicamente al humano y cómo se basan en el cosmos igual. Ellos sentaron bases para el pensamiento arquitectónico occidental.